Gala Cultural. Esta es una muy bella gala cultural. A propósito, entre otras cosas, del 10º aniversario del programa radial Voces a los Cuatro Vientos que producen desde entonces, junto a muchos invitados que nos han ido visitando y seguirán visitándonos para celebrar este aniversario, entre estos artistas de todas las áreas. Hoy pues tenemos la grata compañía de dos distinguidas artistas dominicanas que han sido colaboradoras por igual de Voces a los Cuatro Vientos, que produce Yanela Hernández, Ramón Tejeda Ritt y quien les habla desde hace ya 10 años, como hemos dicho, por Dominicana FM, la 98.9 a las 12 el meridiano, hasta la 1. Doña Undina Matos, quien es una colaboradora y parte del staff de Cita Cultural y quien pues nos ha regalado sus conocimientos y su pasión por el canto lírico desde todos estos años. Directora de la Compañía Lírica Nacional. Bienvenida, Undina. Gracias, Guillermo. Y Elizabeth Kruger, ¿verdad? Sí. Una bella mulata dominicana. Talentosa. Bailarina, directora del ballet folclórico. Lo ha sido por igual de la Compañía Nacional de Ballet Clásico. Coreógrafa. Coreógrafa y en fin. Y una querida amiga. Penosamente. Casada con mi amigo. Con Félix, hermano. Ay, claro, porque yo no soy baúl de nadie. Ni se lo voy a decir. Digo desde que llegue. Cuidado con Félix Germán, que es mi hermano. Una pena. Miren, permítanme para iniciar, decirles lo siguiente. Agradezco la invitación que nos hiciera el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTET, a través del área de Ciencias Sociales y Humanidades. Nos invitaron a la puesta en circulación de la obra Hechizo en las Palabras. Esto es sobre narrativa dominicana e internacional del escritor, también colaborador de Voces a los Cuatro Vientos y de Cita Cultural, don Manuel Salvador Gautier. Y eso es miércoles 26 de agosto, es decir, mañana a las 7 p.m. Esto es en el propio recinto de INTEC, en el Osvaldo García de la Concha, el auditorio. Así es que, pues, aquí les hacemos llegar a todos esta interesante invitación para compartir con don Manuel Salvador Gautier. Yanela, arranca tú porque si no... 10 años de Voces a los Cuatro Vientos estamos celebrando. Ustedes han sido figuras que nos han regalado, nos han hecho el honor de pasar por la cabina de Dominicana FM 98.9 en algún momento en esta década. Hablar de radio cultural es un tema que nos apasiona, ¿no? Y los estamos difundiendo como una manera de reflexionar, ¿no?, sobre la radio dominicana. Doña Undina, en su momento, hablábamos con ella de este tema en una de sus comparecencias en el programa. Cómo la radio ha sacado el canto lírico, la música lírica de sus programaciones. Y que en ocasiones, en los últimos años, han aparecido programas, pero que tienen una vida corta, ¿no? No se apuesta por la difusión del canto lírico en la República Dominicana, teniendo nosotros tantos talentos que han trascendido internacionalmente. Para mencionarlo, por solo mencionar uno, don Eduardo Brito, por ejemplo, cuyo Teatro Nacional lleva su nombre en honor a la trascendencia y la trayectoria de su carrera, y que colocó en el mapa del arte lírico internacional a la República Dominicana a través de Eduardo Brito. ¿Pudiéramos hacer una reflexión, profesora, en ese sentido? Sí, es importante porque cuando Eduardo Brito comienza, estamos hablando, ¿no?, del inicios del siglo pasado, había verdaderamente un gran movimiento cultural en República Dominicana.
no olvidemos que aquí venían de Europa y de México, venían con ese teatro lírico que caminaba por las diferentes latitudes. Y eso era una motivación para que el pueblo estuviera todo el tiempo atento a esas cosas. No olvidemos que la mayoría de las grabaciones que existían en aquella época, que eran los famosos LP, los discos de 78 en pasta, todos esos artistas estaban grabados y era la música que se escuchaba en las radios, sobre todo la radio AM, que era la que predominaba en el siglo pasado. Y que tenía toda la cobertura mayor. Claro, y sí. entonces, bueno, pues esos artistas dominicanos, como eran... Esos artistas dominicanos, como era Eduardo Brito, Rosa Elena Bobadilla, que dicho sea de paso, muchas personas no saben que Rosa Elena Bobadilla era la tía de Fausto Cepeda, Sí, el barítono, porque Doña Pura y Rosa Elena eran hermanas de padre y madre. Entonces, aquello era una familia de artistas. Había siempre un movimiento y en eso surge pues la radio y televisión dominicana, más bien radio... La voz del Yuna, la voz dominicana luego, y eso pues entonces se establece en esta emisora y en esta televisora ya los programas televisivos. Aquí vinieron los grandes artistas de aquella época, Libertad Lamarque, también en nuestras latitudes, por San Pedro de Macorís llegó a venir con un grupo de zarzuela, los padres de Plácido Domingo estuvieron aquí, y aquí vivió una soprano italiana llamada La Tetrazzini, que era gordísima, vivió mucho tiempo en San Pedro de Macorís, porque San Pedro de Macorís era la meca del cantante lírico. Por el puerto también, que había, ¿no? Claro, el puerto, y de allí nació don Rafael Sánchez Estero, maestro de casi todos los cantantes líricos que tenemos más de 50 años de edad. Exactamente. Pasamos por las manos del maestro Sánchez Estero. Entonces, podríamos decir que había una gran política cultural. Había una política cultural, y eso en las escuelas se enseñaba música. Había una materia en la escuela que decía música. Estaban las academias de música en las diferentes cabeceras de provincia. Así es. Entonces, ¿qué te digo? Había un movimiento. Últimamente eso ha ido desapareciendo. Eso ha ido desapareciendo y es muy lamentable. Y yo creo que el superior gobierno debe establecer una vez, restablecer la política cultural y llevar la cultura a todos los rincones, no solamente la cultura, sino las escuelas de formación, a los rincones más remotos, en las fronteras. Porque fíjate, cuando no se tiene un cordón de enseñanza cultural en las zonas fronterizas, eso da oportunidad a que venga la transculturación, que eso tenemos que darle un cortecito rápido, porque ya aquí, por ejemplo, vemos por la calle El Conde, mucha pintura, y no son de nuestra cultura. Sin embargo, el turista viene y cree que esa pintura es de nuestros pintores, y no es de nuestros pintores. Esa mujer con un coco en la cabeza, con un arete, no es nuestra cultura. Entonces, nosotros somos los dedicados a llevar esa política cultural para que se erradique esa transculturación, que no nos está haciendo absolutamente nada bueno, pues nos está haciendo olvidar a nuestros pintores, a nuestro Cándido, a nuestro Guillo, que son los que deben estar ahí en la calle del Conde con todas sus pinturas. Debe haber un movimiento para que sean esas pinturas las que adornen esas calles y sean las que se promuevan a nivel internacional. Elizabeth, no la voy a soltar, pero tú la vas a coger. Claro. Claro. Yo quería abundar en el tema de lo importante de la política de Estado en cuanto a mantener esa política cultural. Es increíble que tengamos que resaltar
que en el gobierno que tanto el dominicano rechaza, que fue el gobierno de Trujillo, el Petán, fueron la gente que realmente mantuvieron desde el Estado una política cultural que se difundió. Tenemos que agradecer, entre las cosas positivas y negativas de cada gobierno, a ese gobierno que mantuvo, yo crecí también, en un aire, en una atmósfera de cultura, a nivel lírico y a nivel criollo tradicional. Mis padres, mi abuelo era saxofonista de Santiago, yo nací en Moca. Entonces, realmente, yo soy bailarina clásica, contemporánea y la directora actualmente del Ballet Folclórico, gracias a haber crecido en una época donde se respiraba el buen aire de la cultura general y la cultura dominicana. Sí y no. Sí y no, y les voy a decir a ambas por qué. Porque primero no era un gobierno, era una dictadura. Bueno, segundo, era más elitista la cultura de lo que es hoy. El 70% del pueblo dominicano vivía en el campo y era analfabeto. Y hoy ya, gracias incluso a este gobierno, este año podríamos estar hablando de menos de un 5% de la población analfabeta. Y era cierto que había una élite cultural en San Pedro de Macorís, como lo hubo en toda parte del país. Pero el pueblo dominicano no tenía acceso, como no tenía acceso a la enseñanza universitaria, ni tenía acceso a toda la televisión. Todo el mundo no tenía aparatos receptores. Y yo viví también en el campo en su momento. Y hoy tenemos, más que bien, un sistema nacional de escuelas libres. Y hoy tenemos, más que bien, un aparato institucional que garantiza que doña Ondina nos siga regalando su arte y transmitiéndolo. Y hoy tenemos cosas que no siempre hubo. Que el ballet folclórico era de Josefina, mi niña, o de doña Casandra. Pero entonces no estamos difundiendo en todos los niveles como antes, porque la radio y la televisión dominicana, lamentablemente, en generalidad, no está difundiendo lo que tanto hoy tenemos. Estoy de acuerdo. Y eso es lo que Voces a los Cuatro Vientos quiso. Precisamente por eso estamos aquí. Claro. No vamos a hablar de sociología de aquella época, lo que tú dices es cierto, no vamos a echar un mentiz a eso, pero también los programas de La Voz Dominicana eran transmitidos por radio AM. Y la radio era masificada, era el medio que nos comunicaba. Porque cualquier campesino tenía esos radios famosos Telefunken. Claro. Un radito transistor. De billetero. El Telefunken que lo prendían a las 5 de la mañana, señal de ajuste. ¿Te acuerdas o no? No, él no había nacido. Tú no habías nacido. Radio Reloj. Radio Reloj. Esos tubos iban calentándose. Lo leí. Y cuando ya esos tubos llegaban y se calentaban por completo, terminaba la señal de ajuste, a las 6:30 de la mañana comenzaba el primer noticiero en La Voz Dominicana, y de ahí en adelante, y esos programas que se presentaban aquí en los domingos, también eran transmitidos antes de la lotería que cantaba doña María Cristina Camilo, que cantaba 60,000 y pico de bolos, tintando 12,494. 6 horas. 6 horas. 6 horas cantando ahí. Una tremenda locutora. Hay que hacerle un obelisco. No, claro. Y esa señora mantiene, porque esa es la misma voz. Mantiene la voz. ¿Por qué? Porque también aquí existió la escuela de vocalización, no solamente para el cantante, sino también para los locutores. Aquí era que existía. Los locutores de aquella época no se ponían ronco, porque aprendían a utilizar su aparato fonador, su sistema de respiración, su diafragma. Y tú los veías que podía caerle una gripe y estar ronco, pero tú no les escuchabas la ronquera, porque utilizaban todo, y todas esas cosas tienen que restaurarse. Profesora, entre paréntesis, porque la invitada no soy yo, son ustedes dos. No, claro. Yo creo que yo era la dueña. Entre paréntesis, a quienes le daban entrada en los cursos de especialización, en las diversas disciplinas del arte, eran gente de escasos recursos. Sí. Joséito Mateo nunca fue rico. Pero era Trujillita. Vinicio Franco. Bueno, pero Vinicio Franco. Era una época.
Déjeme terminar, don Guillermo. No, siga Que para aquí adelante. tenemos, Sí, porque es el problema. aquí tenemos una tertulia. No vamos a entrar en política. Joseita Mateo, eran gente como la mayoría de los dominicanos, Pero te voy- sin recursos, y tuvieron aquí la oportunidad de convertirse en lo que son hoy. Pero te voy a decir, Grandes figuras del arte Pero dominicano te voy que a nos decir algo. enorgullecen. A mí no me gusta ideologizar el asunto del arte. Para la Trujillita, sí, pero todavía hay que era oír. una Claro. época. Hay Era que una ver a época, fue una Joseito época que Mateo difundió. con la edad que tiene, bailando caña Pero, brava pero interpretando. déjame decirte O algo. doña Casandra Damirón, merengues de que se Nicolora. fue tristemente, doña Casandra Damirón, que apostó por nuestro merengue y apostó por nuestra Claro. música. Sí. Y si hoy nosotros le debemos a doña Casandra Damirón, ha sido eso. Porque eso es Porque identidad. Ella no estaba bailando cascanueces. Que ellos Claro. eran Es que- los mejores. Digo, no Claro. estoy hablando de que cascanueces no nos sí, corresponde. no. Pero, Sabemos. pero estaba apostando Te por nuestra comprendemos. identidad. Por nuestra y ese es el identidad y valor. la identidad. Ese era el paréntesis. Claro, Ya, pero me voy a déjame callar. decirte, ábrenle un espacito más, rueda un chin el paréntesis que voy a entrar algo más. Los cantantes líricos de la época pasada, también, ninguno eran muchachos de la clase media ni media alta. Arístides Inchaustegui nació en Villa Francisca, Fran Lendor, Villa Francisca, Fausto Cepeda, Villa Francisca. La única que era de cierta élite era doña Ivonne Asa, y muchos que no saben que Elenita Santos llegó también a cantar ópera aquí, y era una la estrella de la salve. Ahora, Rayito de sol. Rayito ahora, de lo sol. que yo no Pero entiendo es por Henry qué Elay, que era de Elizabeth, Santiago, pero ninguno vinieron Ah, de porque a una, mí. ninguno vinieron de una cuna de cierto poder adquisitivo. Es más, cuando se hacían los programas, eso, a Fausto Cepeda, que él lo cuenta como una anécdota muy, muy graciosa. Él venía todos los domingos a concursar y se lleva usted una canasta que contiene, se la ganaba Fausto Cepeda todas las semanas. Ya tenía como 6 semanas ganándola y los productores le dijeron, tú no vas a participar Claro. porque tú te llevas el premio todas las semanas. Elizabeth, ¿por qué mantenemos, gracias no se sabe a qué ni a quiénes, mantenemos al ballet folclórico nuestro fuera de los medios, incluyendo de este mismo? Tú tienes cierta responsabilidad en ello. Bueno, todo depende. Yo Exacto, tengo de cierta- cómo tú lo veas. desde el punto en que tú lo veas. Eso es una provocación Claro. innecesaria. No, no. Si tú estás diciendo que proyectos futuros ya se están dando, pues yo estoy esperando esa puerta. No, esa yo cita te que tú me estoy tienes. esperando. Bueno, yo llego el 30, Bueno. el domingo yo llego. Ahí es mi ¿Cómo parte. hacer que lo folclórico, el folclor dominicano realmente sea valorado por las nuevas generaciones y que además este folclor forme parte también de su propia transformación y de lo que ellos tienen que tomar y dejar? Claro. ¿Cómo logramos atraer a la juventud hacia lo lírico y hacia lo folclórico en tu caso? Definitivamente nosotros como compañía de difusión hacemos un trabajo arduo para mantener en la palestra lo que nos toca difundir, ¿no? En este caso hablamos de mi responsabilidad como directora del Ballet Folclórico. Y tenemos el apoyo del Ministerio de Cultura y de la Dirección General de Bellas Artes, que son los representantes del Estado con los fondos que tienen para eso. Claro. Unimos fuerza con un personal que cree en establecer, en difundir y en seguir apostando a la identidad. No importa que sea a través de la música, de la danza, de la indumentaria, eso depende del cine, pero apostando a la identidad. Entonces es un sector mínimo, privado, al que nosotros podemos también tocar puertas y con rápida respuesta se nos abre. Yo creo que necesitamos que el gobierno por el que estamos hoy, apostando a nuestro gobierno, que está haciendo una labor maravillosa para la educación, para llevar esta nación a un mejor término, tanto en la parte que estábamos hablando Del arte, de la difusión del arte y la y erradicar el analfabetismo para que puedan entender más, pero también hay que entender que hay que controlar y ayudar a estas compañías de difusión y de formación artística a posicionar
un lugar que les pertenece, que lamentablemente el sector privado que se alimenta con mucha facilidad de la ignorancia predomina. Y voy a ser clara con eso. Si yo tengo un canal de televisión y yo quiero apostar a lo popular rápidamente y nadie me controla, yo no tengo espacio como ballet folclórico de publicitar lo que merece el pueblo que le llegue. El ser humano es muy inteligente y como inteligente que es, busca la calidad y se alimenta de lo que realmente le retroalimenta. Si el pueblo dominicano no consume lo suyo es porque no se le está dando en todo. No es popular lo folclórico. Lo folclórico tiene de popular, pero también tiene de tradición, que es la parte más difícil de mantener y que se está perdiendo por la falta de difusión masiva. ¿Debe centralizarse o descentralizarse? Porque también desde el Estado ha habido una política medio equivocada, sí, pienso yo. Eso es difícil, porque estamos hablando de cultura. Exacto. Estamos hablando de pueblo, estamos hablando de identidad, de una cosa que lo hace el ser humano. Estamos hablando y de música. Entonces, ¿qué pasa? Mientras sistematizas, no puedes quitar lo que es natural del ser humano. Entonces no puedes, ese sistema de que descentralizar y descentralizar no es tan fácil. Hay que, yo entiendo que hay que seguir por los caminos que estamos y abrir un poco más. Tenemos compañía de difusión profesional como la que yo dirijo. La diferencia es muy clara entre los grupos originarios que deben de existir y que debe de llegarle a ellos por lo que mantienen y hacen una política cultural que los mantenga vivos como tradición de familia. Debe de llegar ese alimento a nivel de política cultural para que nosotros, las compañías de difusión, y nosotros los que sabemos sistematizar la cultura, porque somos los maestros y la vamos a llevar a otro nivel, podamos alimentarnos de Tú estás hablando, ello. por ejemplo, del merengue típico. Yo estoy hablando, por ¿Cómo ejemplo... apuntalamos el merengue típico? O cómo apuntalamos a los guloyas de San Pedro de Macorís, que no de Pedernales, Exacto. que son otros. Por eso es que hablo un poco de la perspectiva de descentralizar las cosas. No pretender que un rasgo como el de los guloyas es un rasgo nacional, sino que es un rasgo que forma parte de la identidad, pero un pedacito. Entonces, ayudarlos a ellos a mantener vivo eso. Claro, y que ese sector pueda seguir, que un poco los proyectos que hacen y un poco a través de cultura trata de salvar ese tipo de bloques, pero son proyectos que llegan muy aislados. También el Estado, a través de sus direcciones nacionales, debe de enfocar a esos grupos que yo sé que se está trabajando. La escuela es clave, pero no tendríamos tantos profesores de canto lírico como escuelas hay en el país. ¿Cómo resolvemos el problema? Bueno, mira, la Escuela de Canto Lírico en el Conservatorio Nacional de Música, es que el canto lírico, es que el cantar es un atleta, es como un atleta. Un atleta no se forma de hoy para mañana, lleva un proceso. El canto lírico tiene un inicio y va en ascendencia. El estudiante tiene que saber música, tiene que saber teatro, tiene que saber expresión corporal, tiene que conocer bien su instrumento, tiene que saber el ambiente donde va a cantar, es un tiene que artista saber integral, danza, sí, es expresión un corporal. artista integrado, Sí. es integral el canto lírico. Usted no me puede decir que usted es cantante lírico, usted no puede dar dos pasitos de un dos pies danzón, izquierdos, claro, sí. que entonces te baila con el pie izquierdo. Claro, y no, claro. señor, usted tiene que hacer. Entonces, es una formación que lleva tiempo. ¿Qué pasa? Que muchos de los aportes que puede presentar el cantante lírico no es a corto plazo, es a mediano y a largo plazo, por su formación. Si se trunca esa formación, viene lo que se llama la mediocridad, o yo hago esto, yo hago lo otro, y me engancho a yo hago cualquier cosa, que esa es una profesión muy socorrida, yo hago lo que sea. Claro. Y así no se hace un cantante Eso tiene lírico. mucho que ver con la pobreza. Eso tiene mucho que ver, exacto. Que hemos venido arrastrando. Y si entramos en el tema de la injusticia social, entonces No, el no, programa no se va en nunca. eso. Sí. Y a lo que, Celebrando a lo que 10 nosotros nos años. interesa es, por ejemplo, otros países, y tenemos siempre que poner
ejemplos Claro. y parámetros de lo que nos pueda enriquecer. En el caso del Ballet Folclórico Nacional Dominicano, ¿por qué no tenemos un ballet como México? Lo tenemos. Tenemos. Lo tenemos, Que Yanela. tenga. Actualmente. No, que Lo que- te... que Sí, tenga sí. la trascendencia internacional, es decir, La tenemos también. es un Lo que También, ballet, estoy de es un acuerdo. ballet que tú te apeas en México y tú tienes que ir a verlo, porque pero- si no fuiste a México. Porque entonces, a eso que me refiero. Pero es que hay una ¿Por qué? Eso es, porque entonces ahí cultural. viene lo que estábamos hablando de... Exactamente, ¿qué es ahí lo es que yo quiero estamos que aquí? reflexionemos. La difusión de La radio y difusión televisión. y la difusión política de cultural. o sea, te ponen, te lo meten hasta el tuétano. Como turista, así, para la franca. Como turista tú vas a ver ese ballet de México porque es que está en el pasaje, en el billete, Hay una estrategia. Turismo, o sea, el Ministerio de Turismo, Está el Ministerio de involucrado. Educación, el Ministerio Sí. de Cultura. Son cosas, señores, que no podemos solo. Lo No. entendemos nosotros, ¿por qué no lo entienden ellos? Es No se que juntan, no ellos, turismo, cultura, Claro. son el Nosotros- uno el eslabón Óyeme, del Es otro. multidisciplinar, digamos. Claro. El uno es el eslabón del otro. Claro. Es una Ahora- unión de Bueno, voluntades. el Ballet Folclórico Nacional en Canadá, por 15 días, y en el 2014, ahora que lo llevé, 35 personas fuimos, por 15 días fuimos, el gusto popular de los canadienses, y nos decían, pero vamos a Punta Cana y vamos a Puerto Plata y no los vemos, ¿cómo los podemos ver? Entonces, A señores, eso era que me refería. nosotros estamos... Estamos en- fallando. Que Hay en un fallo. Jarro, en Hay un Jarro fallo. se tiene que presentar entiendes? la Compañía Nacional Folclórica Y o la lírica, Compañía Lírica claro. Nacional. Entonces, Italia, por ejemplo. Mire, profesora Undina, uno ve las acciones culturales que tienen los italianos. Ahora los jóvenes están cantando canto lírico. Sí. Y tú lo ves con nuevas Bueno, pero producciones. allá hay una crisis también de eso. Oye. No. ¿Por qué No, ustedes no, yo te estoy preparan hablando de tutoriales estrategias. para el internet? Porque ahí viene el asunto. No, Ustedes exactamente. se tienen que modernizar. No, yo estoy hablando de... Yo Ay, veo entra a mi tutoriales página, para todo. entra a mi página de Ah, internet, bueno, en tu página, que bueno, tengo pues. 10,000 seguidores. Porque, 10,000 seguidores. Sí, porque tenemos 2 páginas y tenemos un me gusta y nosotros trabajamos muchísimo, pero señores, y eso está bien. Y las redes sociales nos han ayudado mucho A en difundir, estos sí, 3 sí, años sí, a sí, esta compañía. Bueno, fuimos invitados a Canadá por el boom de las redes. ¿Ok? Porque ellos sí entienden ese sistema para encontrarte, buscarte, revisarte y entonces decirte, déjame mandarte esa invitación a ver si tú caes Ya, dentro ya. de los países que deben de tener esas compañías a un nivel Exacto. profesional. Entonces, así llegó Canadá Conference, que fue Francia, llegó así también. Y ahora mismo se están dando unas cosas para el año que viene. Si Para Dios el ballet, quiere. Claro. viaje. Para el ballet. Nosotros como país estamos muy bien y muy bien representados. Y yo me quito el sombrero ante esa compañía actualmente, que dentro de estos 40 años que tiene, ha seguido creciendo. Y Una compañía- enriqueciéndose. Enriqueciéndose. Ha mantenido la Se ha tradición. mantenido la tradición, tradición. ha mantenido la calidad y una hay- dignidad del arte, ¿no? por supuesto, y hay que agradecerle al Estado que dentro de esa política que nos llega tenemos nuestras compañías de difusión que la sostiene el Estado. Claro. Porque no es el sector público. que No. la Mala- sostiene. Es malamente. auspiciada. Óyeme. Es auspiciada por el Si ministerio. fuera por el sector público, languidecieran todas. Entonces no solo, bueno, Porque usted dice es un privado. tema. Privado. Claro, Sí, sí, sí. claro. Digo, por el sector Por el privado. sector Por el privado. sector privado. Exacto, Por el por el sector privado. privado. Pero profesora, Pero hay- necesitamos más. Necesitamos más programas como A los Cuatro Vientos. Voces a los Voces a los Cuatro Vientos. que le da necesita- cabida Claro. y defiende Claro. un formato. Necesitamos más. Sí. Y que se proyecta a todo nivel de la sociedad, porque todo el mundo tal vez no tenga un televisor a color, control remoto y qué sé yo, pero tiene un radio. Sí. Nosotros Tiene un por radio. igual necesitamos que se escuchen las voces de estas brillantes mujeres dominicanas, ambas representativas de 2 manifestaciones Sí. aparentemente disímiles o distantes, pero que en realidad son parte de esta misma argamasa que nos hace dominicanos y dominicanas. Por lo que a mí me toca, quiero agradecer. Ustedes deberían venir más frecuentemente Ay, para sí, ganar sí, esto. Ustedes me deben una factura. Porque yo No, vengo no. mucho aquí. Por nuestra parte, de parte del señor director, don Ramón, y en nombre de Guillermo, nosotros queremos agradecerle profundamente el aporte que ustedes han hecho a través de su arte al programa Voces a los Cuatro Vientos. El mismo hecho de comparecer a las emisiones en uno u otro momento han enriquecido el programa y nos han conectado con lo mejor de nuestro arte y con lo mejor de nuestros valores y de nuestros artistas. La profesora Undina Mato, que ha estado más que Elizabeth, por Sí. ejemplo, pero Elizabeth Pero yo he estado. Tengo 8 Sí. años viniendo aquí. tiene 8 años viniendo aquí.
nos ha enriquecido, ha promovido el canto lírico. Claro y la que gente sí. tiene una visión. Era lo que decía Elizabeth, si tú te crees a veces que no te están valorando, pero la gente valora, el dominicano es inteligente y sabe discernir y sabe defender lo suyo. Y más ahora, en estos momentos en que hay tanto revuelo político con el tema de las inmigraciones, la necesidad de reafirmación. Exactamente. Gracias, distinguidas Gracias por artistas. invitarnos. Un Gracias. gran honor haberlas recibido. Y felicidades. Gracias por celebrar estos 10 Felicidades. años. Celebra tu cumpleaños tan pronto vi Yo le bailo. apagar el sol. Y en este día glorioso pido tu dicha al Señor. Bien. Gracias, profesora Andina Matos, y a la coreógrafa, bailarina, directora del Ballet Folclórico Nacional, Elizabeth Cruz. Mañana hay otra cita cultural y usted tiene para despedirla a ella ahí. No, él tiene no, una no, cita conmigo. ellas son las Ella despedidas. tiene una cita. Ellas son Él las conmigo, despedidas. Que él me quiso echar al medio, él tiene una cita conmigo. Feliz día, señores, encantada.